Bueno, Adriana, muchísimas gracias por permitirnos a El Faro desde Costa Rica realizarte algunas preguntas. Esta entrevista que tiene como finalidad ahondar un poco en la realidad de nuestro continente y qué es lo que desde Bolivia se está moviendo. Eh, ya vimos un poco que las elecciones serán en septiembre y pues desde acá interesadísimos e interesadísimas en conocer a profundidad, ¿no? La realidad de Bolivia. Gracias, Adriana. No, muchísimas gracias a vos, gracias por abrirnos el espacio, gracias por, además porque en todo el proceso que nosotros hemos vivido entre los meses de octubre y noviembre, siempre hemos sido receptores de mucha solidaridad, de mucho cariño por parte de compañeros y compañeras en América Latina y también, por supuesto, pronunciamientos que también hemos recibido desde Costa Rica. Les agradecemos muchísimo. No, muchas gracias, Adriana. Bueno, tal vez para iniciar, ¿no? Te comentaba el interés que tenemos desde acá siempre en solidaridad con el pueblo boliviano, de conocer un poco más qué es lo que ha estado sucediendo desde el golpe de Estado que tuvo lugar el 10 de noviembre contra el compañero Evo Morales, ¿no? De ahí a la fecha tenemos un gobierno que ha sido incapaz en gestionar la crisis de la pandemia, un gobierno que además se reconoce por sus marcados tintes racistas, xenófobos, conservadores, y pues unas elecciones que se pospusieron y que ahora se reprograman hasta septiembre. ¿Cuál es la situación en Bolivia ahorita, Adriana? ¿Y esta presión social existente se puede contener hasta la reprogramación de las elecciones? ¿Qué perspectivas se abren en Bolivia? Mira, hay muchas heridas que no fueron saldadas a partir de los meses de octubre y noviembre. En las elecciones de octubre, uno de los temas centrales a partir de los cuales se discutía el proceso electoral eran las condiciones democráticas a partir de las cuales se participaba. Se habilitaba o no la candidatura del presidente Morales, que había sido habilitada por un fallo del Tribunal Constitucional, pero ese era el sentido de disputa que planteaba la oposición, una disputa del sentido de la democracia, de la participación, asumiendo que había un desgaste también, que es normal en 14 años de gobierno de un partido, pero que también teníamos ciertas vetas que habrían abierto, desde la autocrítica lo planteo, habían abierto la posibilidad de cuestionarnos. Eh, Habíamos perdido nosotros cierta, cierta conexión con, no con los movimientos sociales, pero era como que las dirigencias y los mandos medios se habían desconectado realmente de lo que decían las bases. Eso además, en términos de táctica, se tradujo en el momento de tensión política y de movilización en que el 2 de noviembre ocurrió un repliegue de los sectores movilizados, campesinos, en el marco de los días de paro que la oposición forzó a vivir en el país. Y en ese tiempo de repliegue, claro, retrocede el movimiento campesino y las regiones movilizadas para la defensa del proceso, pero no retrocede la oposición en su movilización. Y ese fue un error estratégico que nosotros lo percibimos desde un principio. Y el segundo fue que nunca tuvimos muy claro cuál era la línea de discusión en ese momento, si era optar por abrir un camino de diálogo que permite un encuentro de las fuerzas políticas que competían en un proceso electoral, o era la movilización de los sectores de las organizaciones sociales. Eso estuvo acompañado a que en el golpe, después de que las fuerzas militares y policiales se amotinaran y pidieran la renuncia del presidente Morales, la sucesión irregular de Yanine Áñez en la asamblea sin quórum, con un militar poniéndole la banda presidencial, estuvo acompañada de un posicionamiento del gobierno a partir del uso de la violencia del Estado, con la Comisión Interamericana certificando que asesinaron a más de 34 jóvenes, la mayoría de ellos entre 18 y 25 años, particularmente en Sencata, El Alto, La Paz, en Sacaba, en Cochabamba, y en Yapacaní también incluso asesinaron con balas militares a un joven de 14 años que había acompañado a las movilizaciones campesinas. Entonces, ese fue el carácter. Se recrudece, obviamente, en la crisis sanitaria, porque un gobierno que proviene de un golpe de Estado, que es respaldado por el uso de la violencia militar,
asume con ciertas características el abordaje de la crisis sanitaria. La restricción de la libertad de expresión, con pronunciamientos también de la CIDH al respecto, cuestionando un decreto supremo que consideraba que se ponía, que cualquier comentario que se realizaba en el marco de la crisis sanitaria que contribuya a desinformar debía ser procesado penalmente de forma inmediata. Con una criminalización de la pobreza, particularmente acentuada con la estigmatización de sectores campesinos e indígenas movilizados en el Alto, en Cochabamba, en el Trópico, en el norte de Potosí, en las zonas rurales de Santa Cruz. Entonces, ese es el tenor a partir del cual se está abordando la crisis sanitaria. Con marcados casos de corrupción, más de 30 en 6 meses, que han puesto en duda el manejo de las empresas del Estado, empresas que nos enorgullecían porque eran las que generaban los principales recursos para el país y se distribuían a partir de transferencias directas o bonos a los ciudadanos. Entonces, todo ese contexto es en el que se mueve una elección. La crisis multidimensional en Bolivia supone además una crisis política y social que no ha sido saldada y que está en un estado de permanente movilización. Hoy, por ejemplo, hablaba con compañeros de Potosí y me decían que estaban en bloqueo exigiendo que se fije de una vez la fecha de las elecciones, pero hubo un carácter permanente de tensión, con muchas veces coyunturas muy específicas que parecieran que atravesábamos un desborde social, movilización permanente porque no hubo un tratamiento de la crisis sanitaria que le permita a la gente construir un escudo social que les ayude a enfrentar las duras condiciones de la cuarentena. Entonces estamos en eso. Se ha marcado por acuerdo de los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral una fecha de elecciones el 6 de septiembre, y entre esta semana y la siguiente la Asamblea Legislativa debería modificar la ley que posterga las elecciones. Muchas gracias. Bueno, también una de las grandes preguntas que teníamos fue ver, o la gran interrogante tal vez para nosotros fue ver cómo durante el proceso del golpe hubo grupos muy conservadores religiosos, ¿no?, que ingresan al Palacio quemado con Biblias, enarbolando este discurso de que ya Dios ha entrado nuevamente a Bolivia y demás. Para nosotros que vivimos un escenario electoral hace 2 años bastante complicado con la presencia de estos grupos conservadores, la pregunta sería, ¿qué rol jugaron ellos en el golpe, en la ejecución del golpe allá en Bolivia? Mira, en realidad fue un proceso de acumulación hasta llegar al golpe. De hecho, cuando estábamos abordando la ley de identidad de género, nosotros éramos uno de los primeros países en América Latina en tratar esta temática, en tratar la posibilidad de que las personas transgénero y transexuales puedan tener una cédula de identidad de acorde a la identidad que ejercen. Y lo remitieron parlamentarios de oposición al Tribunal Constitucional, y lamentablemente lo que avanzamos en base a legislación no lo pudimos sostener con movilización en la calle. Lo mismo nos pasó con el Código del Sistema Penal, que hubo una estigmatización en torno a si habría o no habría las causales para despenalizar el aborto, es decir, para que una mujer que se practique una interrupción voluntaria del embarazo vaya o no vaya a la cárcel, y nos enfrentamos con lo mismo, con que tuvimos que dar un paso atrás en torno a la implementación del nuevo Código del Sistema Penal, puesto que sectores conservadores habían disputado en la calle el sentido de esta reforma judicial. Eso condujo a un proceso de acumulación, donde se indicaban que el gobierno seguía las corrientes de la ideología de género, etcétera, que habían demasiados movimientos liberales dentro del gobierno, lo que no era así, era simplemente avances que se daban en materia de derechos humanos. Pero también eso contribuyó para acumular fuerzas. Estuvo muy fuertemente marcado el discurso vinculado a los movimientos conservadores, fundamentalmente evangélicos, un fuerte pronunciamiento también de la Iglesia Católica, y de hecho los sectores golpistas, cuando ingresan a Palacio de Gobierno la noche del sábado, si no me equivoco, ingresan con la imagen de la Biblia en la mano, que no es solamente el recuperar el sentido de, el abandonar el sentido del Estado laico y recuperar el sentido de un Estado arraigado a las decisiones vinculadas a la fe,
sino que era también un retorno al sistema republicano, y es ese sistema republicano que rechazaba la construcción de un Estado plurinacional que había reconocido todas las identidades de las naciones y pueblos indígenas del país. Entonces, está muy fuerte, es muy fuerte la línea de trabajo vinculada a lo religioso. De hecho, en plena crisis sanitaria, tuvimos el escándalo porque se gastaron en un vuelo más de $15.000 para echar agua bendita en la ciudad durante la cuarentena. Y hicieron autorizaciones especiales para que movimientos evangélicos salgan por las ciudades a bendecir y tocar los cuernos cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas en plena cuarentena. Pero además con mensajes de la señora Yanine Áñez en este contexto. Creemos nosotros que de todas maneras hay un fuerte sesgo conservador que está vinculado a los movimientos evangélicos, por supuesto, pero también hay movimientos cristianos de base que se han apartado de esa lógica. Sin embargo, creemos que es una noción fundamental en este momento que intenta combatir los procesos progresistas, particularmente en Bolivia y América Latina. Claro que, por ejemplo, en regiones como Brasil ahorita, en países como Brasil, siguen teniendo un poder inmenso, ¿no? Y también en este contexto, bueno, y más ahora nos preguntamos, en Bolivia, el pueblo boliviano salió a las calles de manera muy decidida, incluso a tal punto que debió pagar con sangre en las masacres que ya mencionaste en Cata, Sacaba. El hecho de querer luchar contra un gobierno de facto que, como ya dijimos, sumamente racista, que quemaba huipalas y demás. Ahora, esta cuestión de la cuarentena de alguna manera nos hizo o ha obligado a algunos países, pues, o al menos movimientos sociales a recluirse un poco mientras pasa la cuarentena o mientras esto supuestamente pasaba. Ya llevamos mucho tiempo y lo que nos parece es que hay nuevos métodos de lucha que tendrán que implementarse, ¿no? ¿Cómo es ahorita en Bolivia esa experiencia de movilización en el contexto de una pandemia? Más ahora que se entrecruzan otras cuestiones como el hambre y la urgencia de tantas personas, ¿no? Estamos en una permanente situación de alcanzar en cualquier momento el desborde. Pero pasa algo también que el miedo en realidad, no solamente la decisión de la cuarentena, el miedo en torno a la posibilidad de contraer una enfermedad donde el 5% de los casos puede llegar a complicarse y tener riesgo de perder la vida, ha asustado a toda la población. O sea, de hecho, de hecho, lo más curioso es que por lo menos en el caso de Bolivia, era la gente la que pedía que ingresemos en cuarentena. Incluso cuando ya había ingresado en cuarentena Argentina, existía una fuerte presión social para que en las ciudades con mayores contagios, particularmente Santa Cruz, de la ciudad a la que yo pertenezco, se ingrese en una cuarentena. Y esto en un clima electoral ha desmovilizado a nuestras fuerzas políticas, por supuesto. Más cuando nosotros pues somos un partido de asambleas, de encuentros, de grandes concentraciones, de contacto con la gente, de estar en el mercado, en el barrio, en las actividades que implican un contacto directo. Y eso, por supuesto, que ha desmovilizado. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, que los estallidos sociales han venido en sectores que no necesariamente eran los focos de movilización que supuestamente tiene el movimiento del socialismo trópico de Cochabamba, el Alto, por ejemplo. ¿Han existido movilizaciones? Sí, pero cuando empezaron a estallar, por ejemplo, las movilizaciones en el norte del país, en Riberalta, en la Amazonía, o sea, te das cuenta que en realidad es la gente la que está saliendo a movilizarse porque no tiene condiciones para enfrentar la cuarentena y la pandemia. Porque le dijeron que se queden en sus casas y resulta que no tienen casa. Les pidieron aislamiento social y resulta que viven en un cuarto hacinados 5 o 6 personas. Entonces, empezaron a estallar en los cordones periurbanos de las ciudades, y el conflicto de eso es que no existía una dirección de aquello. Eran como conflictos muy espontáneos. Y eso nos ha conducido a que se desarrollen muchas reuniones, obviamente a partir de redes, pero que la articulación empieza a ser distinta. La articulación, por ejemplo, en este momento ya empieza no solamente a ser a partir del sindicato, de lo local, donde siempre nos movíamos nosotros, sino que empieza a ser, por ejemplo, en zonas de movilización permanente.
trópico, conectada con Norte Potosí, conectado con Cochabamba, conectado con el Alto. Pero esperamos nosotros que de todas maneras esta lógica pueda ser atravesada de un modo distinto, porque enfrentamos un problema. En un proceso electoral, en realidad el único actor central es el Estado, y quien cuenta con la posibilidad de disponer desde el nivel central del Estado. O sea, de hecho, hasta Piñera, que tenía un 6% de aceptación antes de que empiece la crisis sanitaria, duplicó su aceptación al 12%. Mínimo, pero te muestra de que hay un principio en ciencia política, es rally around the flag, que es todos alrededor de la bandera, y es que la gente traslada su miedo y la necesidad de sentir certidumbre al Estado. Entonces, muchos de los mandatarios, y en el caso de Bolivia, Yanine Áñez como mandataria por el producto del golpe, pero además candidata, es el único actor político que tiene la facilidad de moverse, que tiene la facilidad de disponer de medios de comunicación, que tiene la facilidad, a diferencia del movimiento al socialismo y de los sectores movilizados, de estar permanentemente en la palestra. Y esa es la necesidad que tenemos nosotros de romper ese casi monopolio de visualización de la política, romper el monopolio a partir del cual el gobierno nacional concentra todas las actividades, y en pleno proceso electoral estamos enfrentando una enorme desigualdad de condiciones. Claro. Precisamente también en tratar de pensar nuevas formas de movilización, también uno llega, y viendo a propósito los grupos conservadores tan articulados entre sí, uno llega a la conclusión de que los movimientos sociales, la izquierda latinoamericana, en este contexto, ¿no?, de pandemia además, pero de un avance de las derechas que ahora también están en entredichas, uno llega a concluir de que es necesaria la transversalidad de las luchas. Comentabas cómo en Bolivia, por ejemplo, desde el MAS se venía impulsando la ley de género, me decías, ¿no? Y cómo la ley de identidad de género, sí. La identidad de género, y cómo también se venía ya hablando o debatiendo sobre la posibilidad de impulsar proyectos para reconocer el derecho de que la mujer tenga la soberanía sobre su propio cuerpo. A veces, y lo digo tal vez porque ha sucedido, quizás a los movimientos sociales les cuesta hablar en términos quizás de derechos humanos en estas perspectivas, sí, y se abren fisuras, y cuesta a veces coordinar luchas, mientras que el enemigo sí está muy compacto, ¿no? ¿Cómo tratar de integrar esa convergencia o esas luchas de manera transversal, verdad? Yo voy a partir por una frasecita que nos dijo el Evo. Pues mira, la ley de identidad de género es que los compañeros no creían cuando era el Evo el que le impulsaba. O sea, no puede venir del presidente eso. Sí. Viste que nuestro sujeto político transformador en Bolivia tiene una base esencialmente sindical, campesina, indígena, y conservadora también, o sea, tiene sus rasgos conservadores. Es revolucionario en torno a, por ejemplo, entender que en un país con tantas desigualdades, en un país donde no te reconocen siquiera tu idioma materno, que es un idioma indígena, donde no puede ser reconocida tu identidad, o sea, es fácil sentir esas desigualdades. Pero era conservador en torno a hablar, por ejemplo, en avances de derechos de protección a la mujer. O sea, nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando me contaba mi compañera Gabriela, cuando era senadora ella, que cuando tratábamos la ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres, las compañeras campesinas te decían, yo no quiero que las mujeres le peguen, pero tampoco quiero que mi hijo vaya preso. Y no querían aprobar la ley. O, por ejemplo, nos pasó con la ley de identidad de género, una compañera parlamentaria se puso a llorar porque decía, yo no puedo aprobar esto, va en contra de lo que yo creo, de mi iglesia, de mi formación, etc. Pero pasaba también algo que el presidente fue muy claro y se lo dijo a la bancada, que a mí me encantó. Nos dijo, nosotros, indígenas, campesinos, pobres, no podemos, que fuimos víctimas de discriminación, que fuimos los discriminados, no podemos hoy discriminar a otros, que también necesitan ejercer sus derechos.
Mira, con eso me los desarmó a todos. O sea, él partió de un principio básico que es entender que vos venís de abajo, que venís enfrentando condiciones de desigualdad, que has conquistado derechos en este proceso de cambio que es un tiempo de revoluciones y no podés dejar atrás a otros. No tenés derecho de hacerlo. Y yo creo que ese fue un principio para nosotros, para ampliar y jalar un poquito más hacia la lucha por ampliar derechos humanos para las personas. Y, y para nosotros es eso, o sea, es entender que la convergencia pasa por mirarnos desde situaciones y condiciones similares, de cómo nosotros logramos transversalizar ciertas luchas, y lo hacemos, por ejemplo, y el presidente Evo Morales es capísimo en eso. Cuando tejía las listas de los candidatos, como presidente del partido además, siempre buscaba que, por ejemplo, la representación de la pluralidad esté en los mejores cuadros del movimiento campesino, del movimiento indígena, de profesionales, de juventudes, de colectivos LGBT que también tuvimos en nuestras listas. Entonces, es entender que la transversalidad de la lucha se representa también en los mejores referentes que podés llevar adelante en un parlamento y que son portadores de agendas propias. Y necesitamos además que sean sectores progresistas, porque el otro efecto que teníamos es que en la asamblea es que ser mujer no era garantía de que seas abanderada de las luchas que tenemos en materia de eliminar la violencia contra la mujer, de construir mejores condiciones de igualdad, de construir este proceso de despatriarcalización. Entonces, de eso, yo creo que el principio del presidente Evo se aplica a todo. Los que sufrimos discriminaciones no podemos ser luego discriminadores. Bueno, muy buena, creo que lo resume muy bien como lo explica el presidente Evo, ¿no? En esa misma vía, ¿verdad? Te hacía la consulta precisamente en esa pregunta de la transversalidad de las luchas, porque esta crisis, al menos esta que estamos viviendo, tiene marcadamente un rostro de mujer. Varios estudios de organizaciones de derechos humanos y demás han indicado que desde luego sobre la mujer recae en esta pandemia no solamente la cuestión económica, sino también la de cuidado y demás. Es de alguna forma una crisis con rostro de mujer, o que quizás ahora tenemos la conciencia de identificar de que tiene rostro de mujer, porque desgraciadamente en las crisis siempre la mujer, ¿no? es una víctima, y creo que de las peores en estos contextos. Deberían de ser estas protestas marcadamente feministas, más aún considerando que ya desde el sur venía una marea verde que nos arrastró a toda América Latina y que con mucha esperanza queremos y deseamos que continúe, pero en este contexto, ¿cómo? Y deberían, te pregunto de nuevo, estas protestas tener presentes más, ¿no? Estas consignas de soberanía e independencia para la mujer. Sí, por supuesto, no puedes hablar de transformación si no lo mirás desde el lente del feminismo. O sea, entendido el feminismo como un marco teórico que te permite interpelar las desigualdades que existen en torno a los hombres y las mujeres. O sea, además, para nosotros, además desde el proceso de despatriarcalización, que es desmontar un sistema que reprodujo privilegios históricamente. Entonces, yo no creo que se pueda hablar de ninguna lucha en ningún espacio, por supuesto que tampoco desde los espacios de la lucha de clases, si no podés incorporar el feminismo como un lente para comprender las complejidades de la sociedad. Y para nosotros, por ejemplo, es tan así que nuestra constitución política del Estado, producto de las movilizaciones de las mujeres, a veces incluso no desde el feminismo, pero desde los mismos colectivos de mujeres, te discutieron una agenda que se incorporó en la Constitución Política del Estado. Las compañeras campesinas, por ejemplo, el movimiento Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, no te hablaron desde el feminismo, pero entendieron la necesidad de la igualdad, de que si somos la mitad de un pueblo, tenemos derecho a ser la mitad de un parlamento. Y a partir de eso, entendieron que igualdad tenía que reflejarse en la Constitución Política del Estado para que no quede en una ley sujeta a la voluntad de un parlamento o que no quede sujeta a la voluntad de un partido político
construir la paridad de género en la representación parlamentaria. Nosotros fuimos el primer país de América Latina, luego nos alcanzó Cuba, nos superó Cuba, fuimos el primer país de América Latina en lograr la paridad de género en la Asamblea Legislativa. De hecho, hay una cifra muy importante para nosotros y que se convierte además en un elemento que lo ejemplifican compañeras en África, y es que nosotros pasamos del 16.5 al 45.6 o 46.5 de títulos agrarios a nombre de mujeres. Y eso es central, porque la relación de la mujer con la tierra ha sido históricamente fundamental para comprender cómo la mujer se veía en la necesidad de garantizar la alimentación para sus hijos, se veía en la necesidad de construir un espacio de comunidad, etc. Y nosotros tenemos esa cifra que nos enorgullece, por supuesto. Y cuando hablamos ahora en plena pandemia de los cuidados, nosotros tuvimos avances legislativos muy importantes en la ciudad de Cochabamba, de compañeras que empezaron a trabajar a partir de dos puntas los temas de los cuidados. Primero, a partir de reconocer, como dice nuestra Constitución Política del Estado, que las tareas del hogar no solamente deben ser de responsabilidad compartida, sino que deben ser reconocidas como trabajo en el Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, antes del golpe de Estado, se estaba diseñando ya la encuesta del uso del tiempo, que iba a permitir establecer cuánto tiempo demoramos nosotros en hacer actividades en la casa. Y para nosotros ese es un horizonte y una agenda planteada desde la Constitución Política del Estado. Las compañeras desarrollaron además otro elemento fundamental, que es la posibilidad de abrir espacios que permitan que el Estado contribuya a facilitar el uso del tiempo a las mujeres, disponiendo de espacios que tengan albergues para niños, para personas adultos mayores o para personas con discapacidad, de forma tal que la mujer pueda emplear también su tiempo en trabajar, en militar, en estudiar, en formarse, etc. Y yo creo que es central eso hoy en plena crisis sanitaria. Claro. Pasando a otro tema, Adriana, bueno, y siempre relacionado, ¿no?, en el contexto actual de la crisis. Tenemos una América del Sur, bueno, el mundo, podríamos decir, para muchas personas está casi que de cabeza. Vemos a América del Sur casi que en una situación un poco caótica, ¿no? Con un Brasil que se convierte casi que en el segundo país con mayor cantidad de contagios, cuyo presidente no toma medidas de ningún tipo, un Ecuador que arde en protestas, un Chile que desde el año anterior se halla en una situación de estallido social, y una Bolivia también gobernada por un, valga la redundancia, un gobierno ineficaz e ineficiente y producto de un golpe de Estado. ¿Qué perspectivas tenés vos acerca del futuro, de la aspiración siempre, ¿no?, de integración latinoamericana? Y más allá de lo institucional, vemos el caso de UNASUR. ¿Podrán eventualmente a futuro o mediante otras vías tratar de consolidar otro producto de esa índole que tienda a la integración? Lo que más ha llamado la atención es la ausencia de un organismo internacional. Por ejemplo, el Grupo de Lima, tan preocupado por el estado de la democracia en Bolivia o en Venezuela y absolutamente callado por las 1.350 muertes que se registraron en menos de 24 horas en Brasil. Y es que, o el CELAC, por ejemplo, que hubiera sido un espacio muy importante. UNASUR, como decías, también tenía, si no me equivoco, diseñada una cartera especialmente para abordar el sistema de salud. Y el problema es que la crisis sanitaria nos pilló a todos los países dándonos la espalda, cerrando las fronteras y negando la posibilidad de repatriar a nuestros compatriotas o devolver a los ciudadanos de otros países. Entonces, yo creo que si hay algo que fue muy notorio es la ausencia total de un mecanismo de integración que permita elaborar una política conjunta para atender, por ejemplo, la situación migratoria, para alertar las vulneraciones de los derechos humanos, o para construir por lo menos condiciones a partir de las cuales todos los países podamos adquirir de forma equitativa el equipamiento de salud especializado para atender la crisis sanitaria. Nos encontrábamos, por ejemplo, con que, a ver, avances tan importantes como en Argentina, el haber desarrollado su propia prueba molecular para diagnosticar el coronavirus, o la posibilidad de duplicar
a partir de una creación propia de científicos argentinos, duplicar la capacidad de los ventiladores pulmonares serviría para el resto de América Latina. Y no nos encontramos compartiendo esas cosas entre los países. Entonces, eso muestra que efectivamente existió una ausencia de organismos internacionales que estén a la vanguardia de atender esto. La CEPAL además planteó diagnósticos muy duros para América Latina. Una contracción aproximada del 5.3% del Producto Interno Bruto, que no es menor en uno de los continentes con mayor desigualdad. Pronosticó que aproximadamente ocurrirían 11,6 millones de desempleos, cuando menos, que 215 millones de personas podrían ingresar nuevamente a la pobreza, que la tasa, y aquí lo había notado, la tasa de población que se sumergiría en la pobreza pasaría del 30 al 34.7 cuando mínimo. Entonces, ¿qué organismo internacional va a articular políticas que permitan a los estados salir de esta condición estructural? Porque hoy día los debates centrales en cualquier país están alrededor del rol del Estado para recuperar la economía y para garantizar el ejercicio del derecho a la salud. Bueno, ¿qué sistema de integración va a estar al frente de aquellos debates? Hoy no lo sabemos. Pero creemos que es importante de todas maneras que si sabemos que son agendas comunes que tenemos los pueblos, si sabemos que, por ejemplo, una agenda muy importante para la recuperación económica pasa por la condonación de la deuda externa de todos los países de América Latina, los movimientos sociales sí empecemos a desarrollar nuestra propia agenda. Y de forma articulada, ofreciendo respuestas comunes e intercambiando de forma solidaria los avances y las salidas que podemos encontrar desde cada uno de los estados y de cada uno de los países. Claro. Y bueno, a propósito también, ¿no? De un mundo de cabeza, también nos hallamos con la sorpresa de ver el imperio incendiándose ante algo que nadie se previó, ¿no? Y como consecuencia del brutal ataque racista de un oficial estadounidense a un afroamericano. De acuerdo a tu perspectiva, ¿consideras que este estallido que está teniendo lugar en los Estados Unidos se queda únicamente en lo racial? ¿Conjugará otras cosas también? ¿Es un pueblo sumamente desigual y demás? Hay algunas, no sé si viste, hay una nota dos notas que publicó la BBC. Una de ellas hablaba de cuáles eran las condiciones a partir de las cuales se gestaba esta crisis en Estados Unidos, porque es una crisis. Los afroamericanos tienen el doble de posibilidades de vivir en la pobreza. Los hogares blancos son 10 veces más ricos que los hogares afroamericanos. En promedio, el de las familias blancas reciben $933.700 y las familias negras 138.200, una brecha que se amplía desde la crisis inmobiliaria del 2007, 2008, 2009, que no ha tenido solución a este momento, que se profundiza con una crisis sanitaria donde mueren mayormente los pobres y los pobres son mayormente afroamericanos, con el doble de posibilidades de morir en enfrentamientos con la policía, 6 veces más presos afroamericanos que blancos, y además con cifras que te deja la pandemia que son realmente preocupantes para cualquier gobierno en Estados Unidos. La pandemia del COVID ha causado más de 100.000 muertes, ha dejado sin empleo a 40 millones de trabajadores, y esto se transversaliza, una crisis estructural que va a enfrentar Estados Unidos y el resto del mundo, se transversaliza con esto que decíamos, o sea, las profundas desigualdades que no han sido superadas y que hoy se establecen en una agenda que irradia hacia América Latina, por supuesto. Aquí en Bolivia también fue un estallido lo que sucedió y convocó a cuestionar, en un país también con profundas desigualdades y procesos de discriminación públicos que hemos tenido, convocó a interpelar precisamente estos elementos de discriminación racista, de discriminación desde la identidad indígena, etc. Lo que sí creo es que el gobierno de Estados Unidos es cuando menos un poco más fuerte y espero
que no, pero sí es probable que termine conteniendo esto que es un estallido espontáneo, pero desorganizado. Sí, claro. Para ir concluyendo, Adriana, bueno, mencionaste anteriormente, claro, que el debate que se está que se está dando actualmente, ¿no? Radica un poco en la centralidad del Estado, el rol de lo público para contener no solo una pandemia, sino para enfrentar una crisis, esta y futuras. A nosotros, desde este medio, El Faro, nos gusta ahondar un poco, ¿no? En estas perspectivas de disputa de los sentidos comunes y de disputa de lo cultural. En ese sentido, se presta esta crisis para reflexionar nuevos paradigmas en torno al Estado, qué rol ha de jugar el Estado ahora, cómo nos imaginamos el Estado post pandemia. Son algunas de las preguntas que de alguna manera te lanzo, ¿no? Mira, yo no me atrevo a hacer grandes trazos con precisión, pero hay cosas que son visibles. Se van a profundizar las desigualdades van a generar indignación, por supuesto, en un país particularmente como Bolivia, donde tenemos heridas que no han sido sanadas, heridas sociales después del golpe de Estado, eh, vendrán procesos de movilización muy fuertes. Y esperemos que en América Latina el comportamiento de la mayoría de los estados no sea lavarse las manos en torno a la atención de la crisis económica, ni cargarla además, como siempre lo hacen, contra los más humildes de sus pueblos, de los pueblos. Pero yo creo que vendrá un proceso permanente de movilización. Por supuesto que el sistema de salud en América Latina, que es uno de los que menos condiciones tiene para enfrentar la crisis sanitaria, estará en debate permanente. Pero creo que el debate fundamental va a ser en torno a la recuperación de la economía. Y hoy, afortunadamente, para la izquierda en América Latina, el rol del Estado será central. No solamente en la recuperación económica, en cómo se busca mantener las fuentes laborales, en cómo se realizan procesos de transferencia directa para que pueda la gente enfrentar las condiciones de la crisis sanitaria, enfrentar las condiciones de la recuperación económica, sino que jugará también un rol central a partir del paradigma en el que se lo maneje en garantizar el ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos. Hoy no existirá mucho margen para el liberalismo, aquel que te planteaba la restricción del Estado, aquel que te planteaba la reducción de la inversión en torno a lo que siempre se consideró gasto social. Hoy será central la participación del Estado en la economía y la participación del Estado en garantizar el ejercicio de derechos como la salud, los servicios básicos, la vivienda, por supuesto, y acceder a mejores condiciones de educación y las garantías laborales que se puedan tener. Yo creo que esa es la ventaja de este tiempo, y es que hoy todo gravita en la posibilidad que puedan tener los estados de garantizar mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Muy bien, claro. Nos toca ahora la tarea de organizar también y efectivamente lo que viene no es fácil y se abre un terreno fértil para la movilización social y de alguna forma, pues, como te mencionaba también, disputar los sentidos comunes y plantear sociedades más solidarias, ¿no? Te agradecemos mucho, Adriana, de parte del Faro, desde Costa Rica, un gran abrazo y un saludo, un cariñoso saludo al pueblo boliviano, combativo y siempre altivo, ¿verdad? Esperamos que después de esta pandemia podamos tenerte quizás por acá. Ojalá, ojalá primero podamos nosotros ganar las elecciones, Ojalá. podamos recuperar el poder para el pueblo, podamos continuar construyendo. Mirá, a nosotros nos costó tanto, pero tanto llegar a donde estamos, que la esperanza de volver a gobernar no es una esperanza de un partido, no es la esperanza de un equipo de militantes,
es la esperanza del pueblo boliviano. Nosotros tenemos la absoluta certeza de que solo continuando con este modelo que a nosotros nos funcionó, que es un nuevo modelo de redistribución de la economía, de la riqueza, del ejercicio de la soberanía, vamos a poder salir adelante. Y ojalá podamos seguir acompañando las luchas por la liberación en el resto del continente. Y seguir acompañando también la lucha que tienen ustedes en Costa Rica, las luchas que se tienen en Centroamérica por la soberanía, por la dignidad y por la igualdad. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Hasta luego. Pronto.